Les doy la más cordial bienvenida al lanzamiento del Manual de Género para Periodistas y Medios de Comunicación. En la primera parte del encuentro, Bernardita del Solar, presidenta de la asociación, presentará el documento e iniciativas también asociadas a él, con el propósito de mejorar la presencia y representación de la mujer en los medios de comunicación. En la segunda parte, conversaremos con la destacada periodista del País, Pilar Álvarez, sobre su experiencia a cargo de la corresponsalía de género creado por este diario español para resguardar la paridad en la cobertura informativa. Ustedes tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas a través del espacio habilitado para ello en la parte inferior de su pantalla. Nosotros las ordenaremos y formularemos para intentar responder todas las preguntas durante esta jornada. Sin más, les damos el espacio, la bienvenida al lanzamiento y presentamos a Bernardita del Solar, presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas. Adelante, Bernardita. Muchas gracias, Carolina. Buenos días acá en Chile y buenas tardes a los que nos se han conectado desde el otro lado del hemisferio. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan esta mañana en el lanzamiento de este primer manual. Quiero decir también que estamos muy contentas de haber podido realizarlo, porque no fue fácil llegar hasta aquí. Hemos debido suspender 2 veces el lanzamiento, pero por razones absolutamente ajenas a nuestra voluntad. Primero, porque lo teníamos programado para noviembre del año pasado, y vino el estallido social el 18 de octubre. Y segundo, porque lo teníamos después programado para marzo, y vino la pandemia. Así que la tercera es la vencida. Pero esta modalidad online que hemos iniciado en todo tipo de seminarios hoy día nos permite contar con la presencia de Pilar Álvarez, a quien agradezco enormemente toda su disponibilidad para estar participando y darle realce a nuestra actividad con su presencia. A continuación quiero contarles brevemente qué es la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, para después plantearles algunos de los principales puntos que nosotros abordamos en el manual de género. La asociación, la AMPE, ya tiene sus años, se creó en 1961, es decir, hace casi 60 años, y su fundadora fue Lenka Franulich, una precursora del periodismo chileno, de las mujeres en el periodismo chileno, en una época en que todas las redacciones estaban pobladas absolutamente por hombres. Nosotros éramos prácticamente inexistentes y reducidas a la vida social. Hoy día tenemos alrededor de 350 mujeres periodistas que participan en nuestras actividades e invitamos a las que se interesen por conocer más de nuestra historia, www.pe.cl. A ver, Bernardita. La meta es contribuir a promover la igualdad de género. Bernardita, estamos teniendo dificultades con tu conexión. Yo te aconsejo que cortes tu cámara para poder escucharte con mayor claridad. Ya. Carola, ¿me escuchan? Ahora sí, te escuchamos. Sigue nomás la presentación. Adelante. ¿Se fue la cámara o no? No, pero ahora está bien la conexión, así que puedes continuar. Ya, gracias. Entonces estaba diciendo también estimular la presencia de la mujer en los contenidos que exhiben los medios, de modo de contribuir a desarrollar una cultura que tenga a la hora de informar perspectiva de género. Al igual que en casi todos los ámbitos, la presencia de las mujeres es desbalanceada, como lo podemos ver en los datos que yo estoy presentando ahí del Monitoreo Global de Medios, que es un estudio que se hace cada 5 años y que el último dato es de 2015. Ojalá que con todo el movimiento que ha habido en los últimos 5 años haya mejorado algo esta
la presencia de las mujeres en las noticias, porque nosotros somos apenas protagonistas de un 32% de las noticias, en cambio los hombres son protagonistas de la diferencia, 78. En todo caso, perdón, 68. En todo caso, también están en los titulares de acuerdo a un estudio de portadas de medios de comunicación chilena, el 77% de los titulares correspondían a noticias que involucraban a hombres y apenas el 18% a las mujeres. Y en el caso de las mujeres, las noticias que se cubren fundamentalmente están referidas a dos ámbitos: a la violencia contra las mujeres y a la pobreza. En este sentido, estamos subrepresentadas tanto en número como en roles. De ahí que destaco iniciativas como la del Diario Financiero. Aquí tenemos a su directora, que ha decidido poner siempre una mujer en la primera página. Hay pocos estudios en Chile sobre la materia, pero otro de nuestros objetivos como asociación es impulsar más estudios en Chile sobre este tema y saber qué es lo que está pasando, o sea, cómo estamos informando. Bueno, los objetivos del manual son muy claros y simples. Promover la igualdad de género en el tratamiento informativo y crear conciencia entre los periodistas y quienes están a cargo de los medios del desequilibrio informativo que existe y generar o estimular acciones para responder a ese desbalance. Ahora voy a abordar algunos de los principales puntos que aborda el manual. Lo primero tiene que ver con los espacios de participación en la mujer. Y en esto me refiero a ampliar la agenda de género en los medios. Es decir, que la mujer sea sujeto de noticia en todos los campos donde se desempeña y que las noticias en las que aparece no sean solo los temas que planteé más arriba, más anteriormente. Y otra cosa muy relevante es propiciar informaciones que abarquen temas de género. En este sentido, una cosa muy importante es también reflejar la diversidad de roles y funciones, lo que significa de alguna manera mostrar a las mujeres y a los hombres en las mismas funciones y no según los patrones tradicionales. También un punto muy relevante, del cual probablemente vamos a hablar bastante en la conversación, es la selección de la fuente. En este sentido, es súper importante seleccionar la fuente en función del conocimiento y no de los cargos, porque si lo hacemos en función de los cargos, seguimos repitiendo los patrones que existen en la sociedad. Las mujeres ocupan menos cargos y por lo mismo aparecen menos. De ahí a que nosotros debamos buscar equilibrio en las vocerías femeninas y masculinas. En el caso reciente, con toda la información que se da en materia de coronavirus, por ejemplo, yo creo que podría ser muy interesante hacer un estudio, porque la mayoría de los expertos que vemos en televisión son hombres. Y hay muchas destacadas epidemiólogas, por lo menos que yo conozco aquí en Chile. Otro tema muy relevante es dar cuenta de las brechas, porque en definitiva la información, al desagregar la información, uno muestra lo que está pasando en la realidad. La realidad de hombres y mujeres en muchas áreas es muy distinta. Y si damos los datos globales o agregados, esta realidad de alguna manera se oculta. Ahora pasemos al segundo punto que hemos planteado como relevante y que tiene que ver con el fin de los estereotipos. Por esa simpática foto, en realidad, queremos ilustrar un poco esto. La idea es que se evite generalizar estereotipadamente y los sesgos que a veces tenemos inconscientes a la hora de informar. Por ejemplo, mostrando a los hombres como ejemplos de poder y autoridad versus a las mujeres
como sinónimos de fragilidad y emotividad. También darle un tratamiento igualitario como fuentes de información. A ningún hombre, probablemente, o a muy poco, se le pregunta cómo compatibiliza la vida laboral con la familia. A la mayor parte de las mujeres se nos pregunta eso. O otra cosa que suele suceder habitualmente es que se destaque a las mujeres por la ropa o los atributos que tienen, atributos físicos. Y la verdad es que no por el aporte que ellas puedan hacer o por su competencia profesional. Y es muy importante en este sentido mostrar a las mujeres como seres activos en la sociedad y no como, según los patrones tradicionales, como víctimas muchas veces, como por ejemplo el ejemplo de la madre abnegada. En definitiva, la idea es mostrar la diversidad y un trato igualitario a las mujeres en todos sus ámbitos. Respecto al lenguaje también hay bastante que decir, es otro de los puntos relevantes, y que tiene que ver también con no presentar, por ejemplo, la mujer subordinada al hombre. Suele suceder que muchas veces se identifica a las mujeres por ser la señora de o la hija de. Me acuerdo del caso de una abogada que lanzaba hace poco un libro, que es hija de un exministro, y se decía en la nota, se destacaba esto más que el aporte enorme que estaba haciendo con su libro. Y en ese mismo sentido, recomendamos usar el término femenino al referirse a títulos profesionales o al trabajo que desempeñan las mujeres. Esto, la verdad es que ha ido entrando, pero todavía falta. Y también, en función de la economía del lenguaje, nosotros también recomendamos usar sustantivos y adjetivos de género neutro que se refieran a ambos sexos. Por ejemplo, ciudadanía es un ejemplo claro, en vez de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora, en relación a un cuarto punto que desarrollamos en el manual, tiene que ver con el tratamiento de las imágenes. En este sentido, hay que tener mucho cuidado con la selección de las imágenes, buscando también un adecuado equilibrio entre hombres y mujeres. Y también considerar la actitud o intencionalidad que uno hace al seleccionar fotos, evitando la infantilización o la sexualización de la mujer o los estereotipos de belleza. Yo aquí tengo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los chilenos vamos a saber eso, pero los que seguimos la noticia, vemos a la jueza, por ejemplo, Rutherford, que es una de las pocas, es una juez muy destacada, que tiene un caso muy relevante entre manos, y a ella siempre la muestran de cuerpo entero. La verdad es que yo no he visto que hagan esas cosas con jueces con jueces hombres. Y finalmente, el punto o sea, no más destacado, pero uno de los puntos más relevantes, pero sobre los que hay más información, tiene que ver con las noticias sobre violencia contra la mujer. En este sentido, es importante, creemos nosotros importante, entregar el contexto de la información. Tener presente el rol que cumplen los medios como contribuyentes al cambio cultural. Y nosotros pensamos que es muy importante ser cuidadoso en el tratamiento de las víctimas y no revictimizar valga la redundancia, a las mujeres que son objeto de violencia. Se ve con frecuencia mucha morbosidad o sensacionalismo en el tratamiento de este tipo de informaciones, y también poco respeto a la privacidad a la hora de informar. Estos son algunos de los principales puntos que quería exponerles del manual. El manual completo va a estar en nuestra página web, debiera estar ya arriba,
y lo que aspiramos con esto es que quienes tengan que informar incorporen estas ideas o sugerencias a la hora de plantear las noticias. El manual es un proyecto en desarrollo, en construcción. Vamos a seguir trabajando en él. Pensamos incorporar métricas para ir viendo los avances en la materia, y también les pedimos a ustedes que nos envíen comentarios y ejemplos de cobertura para ir armando un repositorio de casos que nos puedan servir de ejemplo de cosas bien buenas o bien o mal hechas. Para terminar, solo me resta agradecer a todos quienes nos han colaborado en este lanzamiento. En primer lugar, a Pilar, por toda su buena disposición, ya lo señalé, a la Facultad de Diseño de la UDD, a su decana, a María José Williamson, a Matías Ferrari, a Catalina Hardensen y a Manuela Nieto, porque ellos nos hicieron nuestra nueva imagen institucional, que ustedes han ido apreciando en el tiempo. Después también agradecemos a María Teresa Aguirre y a Valentina Alarcón de Alder Comunicaciones por el diseño de nuestro manual. Y finalmente a la Federación de Medios de Comunicación, encabezada por Juan Jaime Díaz y a Marily Lüders, quienes han acogido nuestra propuesta de trabajar en estos temas con la asociación. Muchas gracias. Muchas gracias, Bernardita. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla, porque como les comentaba en el inicio de nuestro lanzamiento, ahora tenemos la posibilidad de conversar con Pilar Álvarez sobre su experiencia en el cargo de corresponsalía de género del diario El País. Así que muy bienvenida y muchas gracias, Pilar, por haberte unido a este lanzamiento. Un honor. Vamos a pedir que comparta su pantalla, yo ya la he liberado para que pueda iniciar la presentación. Lo estáis viendo, ¿verdad? Perfecto. Pilar. Así es. Muy bien. Buenas tardes aquí, buenos días allí. Muchísimas gracias a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile, gracias Carolina, gracias Bernardita, encantada Marily, que hasta ahora no habíamos hablado. Es un honor y un placer, antes de nada, espero que todas las personas que nos están escuchando estén bien, que sus familias también, porque estamos en un momento realmente que es un desafío para todos los niveles, también para la información con perspectiva de género. Pero esta pandemia, yo creo que hace unos meses, Bernardita, cuando tú y yo nos encontramos en Madrid, nos llegan a contar que esto iba a ir por estos derroteros, si no, no lo hubiéramos creído. En fin. Bueno, yo voy a ser breve, voy a contar en aproximadamente 10 minutos algunas cosas que considero que son claves. Y voy a explicarles un poco qué es esto de la corresponsalía de género. La imagen que sale ahora mismo, la de la presentación, es una de las manifestaciones que hubo el 8 de marzo de 2018 en España, en este caso en Bilbao, una concentración de mujeres, de las muchas que hubo por el Día Internacional de la Mujer, y de alguna forma fue un punto de inflexión también para las periodistas. Hubo un movimiento que se llamó Las Periodistas Paramos, en el que también participaron las periodistas del país, de las distintas delegaciones que hay y de la oficina principal que está en Madrid. Y después de ese 8 de marzo, que como digo fue histórico, fue un punto de inflexión, empezaron a plantearse muchas cosas dentro de la redacción, y una de ellas fue precisamente la creación de una corresponsalía de género, un poco fijándose en lo que acababa de crear unos cuantos meses antes, el octubre anterior, el New York Times con Jessica Bennett. Entonces se pide a la dirección, dentro de una lista de reclamaciones que tienen que ver con el papel de las mujeres dentro de mi propio medio y también en el papel de los medios, lo que estaba comentando hasta ahora Bernardita, que ahora entraremos, se pide la creación de una corresponsalía, de la corresponsal de género, y desde entonces, desde más o menos mediados de 2018, me nombran corresponsal de género, que es lo que hago en la actualidad, y creo que es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida y que queda mucho trabajo por delante, no ya en el manual que habéis puesto en marcha, sino en concienciar de lo que yo creo que no es ni más ni menos que un mejor periodismo. Porque hacer periodismo con perspectiva de género significa no dejar fuera de una forma o de otra a más de la mitad de la población. Antes de nada, yo siempre destaco que está muy bien tener una corresponsalía de género, que en realidad yo lo que hago es sobre todo hacer informaciones y a veces abrir debates y plantear retos, pero que en realidad significa tener una persona especializada, igual que tienes a alguien que sabe de bolsa. Para hablar de bolsa tienes que tener a alguien que tenga claras las leyes, las normativas, la mirada, para poder hacer información con perspectiva de género, pero esto es un trabajo de equipo. Es decir, no vale tener una figura si la estructura entera no está convencida de que eso es lo que hay que hacer.
sea, no sirve de nada tener pues eso, una persona como yo, una especialista, si los jefes o las jefas no tienen esa mirada, si en fotografía no tienen ese doble chip, si no hay un debate continuo entre unos y otros, porque al final se quedaría en nada, ¿no? Yo, en primer lugar, sin ahondar mucho, porque son los mismos datos de los que hablaba Bernardita, os muestro aquí, perdón, bueno, eso, como decía ella, las mujeres son protagonistas en menos del 30% de las noticias, en economía es todavía menos, es un 20%, como expertas y comentaristas, es decir, como esas fuentes de las que hablabais, apenas un 9%, que yo aquí siempre cuento un ejemplo, que es más o menos lo que os voy a contar ahora, 3 o 4 ejemplos de cosas que yo hago, o de cosas que nos han pasado en el país, que tiene que ver con que las mujeres, es cierto que no están ¿Perdón? Entra un ruido. Sí, bueno, no importa. Pero se escucha bien. Vale, las mujeres, es cierto que no están en las portavocías, no suelen ser las figuras principales de ninguna organización, ni de sindicatos, ni de partidos, ni probablemente de universidades, ni de ningún otro ámbito, pero también es cierto que probablemente por una cuestión cultural a las mujeres nos cuesta más ser fuentes y hablar. Y esto lo digo para las y los futuros periodistas que nos estén escuchando o quienes ejercen la profesión ahora, para que lo tengan en cuenta, y también para quienes nos están escuchando que están en el otro lado, que pueden ser potenciales fuentes. Yo pongo siempre un ejemplo muy concreto que me pasó hace un año. Yo estaba haciendo una información sobre violencia sexual, sobre una agresión sexual a menores, y pedía a una de las universidades públicas más importantes de este país, a la Universidad de Barcelona, pedía una experta o un experto sobre este tema. Y me dieron un nombre, Noemí Pereda, que resulta ser una de las personas más especializadas en todo el país. De hecho, es la segunda persona que me habían dicho, el primero era un señor que estaba jubilado. Cuando yo contacté con ella, cuando yo le escribí, lo primero que ella me dijo es: no sé si soy la persona adecuada, yo sé de víctimas, pero no de agresores. Es decir, a las mujeres nos cuesta. Una vez que yo le expliqué, le dije el cuestionario que llevaba y de lo que quería hablar, me dijo: claro, pues eso es de lo que yo estudio. Digo, pues efectivamente, por eso la estoy buscando a usted, porque me han dado su referencia. Es decir, tengamos en cuenta que a las mujeres les cuesta mucho más estar en el ámbito público, ser fuentes, participar en la conversación pública, ¿no? Por último, el último dato que quería destacar, que volveremos a él también, sobre todo aparecen en las noticias las mujeres como víctimas de crimen y de violencia, que también lo trataba hace un momentito Bernardita. Vale, y esto, yo voy a hablar de imágenes, voy a hablar de datos y voy a hablar de estereotipos. Esta imagen es el polígono Marconi en Madrid. Es una zona del extrarradio de Madrid donde se ponen mujeres que ejercen la prostitución. Este grupo de chicas estaban allí para eso. Y es una imagen que se captó, una imagen robada. No sé si la nomenclatura es parecida, si se dice igual en Chile, una imagen que se hace sin pedir permiso a los implicados, una imagen robada. Entonces, fue una de las primeras que despertó protestas, sobre todo de las mujeres de la redacción, pero también de compañeros varones, porque era además una imagen que acompañaba una información para hablar de que bajaban las multas a los clientes o puteros. Y entonces llamó mucho la atención, yo creo que acertadamente, que estábamos ilustrando primero, en las primeras versiones, además, esas mujeres ni siquiera tenían la cara tapada. Entonces, es una imagen robada que las denigra para hablar de una información que en realidad lo que está haciendo es señalar al consumidor. Y justo 2 años después volvimos a hacer un tema que tenía que ver con prostitución, esta vez mucho más pensado, quiero decir, parado a pensar con perspectiva de género el tema de la imagen. Era un análisis que hacíamos sobre los modelos regulacionista, abolicionista y lo que se podía venir en España sobre eso, y entonces decidimos dar esta otra imagen, que igualmente son los zapatos de una prostituta, pero es una imagen mucho más contenida, es una imagen que no denigra a las mujeres. Y lo traía como ejemplo pequeño porque en realidad lo primero que se ve en los medios escritos, en las televisiones, es siempre la imagen. Yo hoy no lo he hecho, pero lo suelo hacer a menudo y os invito a que lo hagáis. Si ojeáis los periódicos, la foto que gana por goleada es la del señor con corbata. Señores con corbata que dirigen el mundo. Y normalmente las mujeres salen en las fotos, no siempre en imágenes tan terribles como la que veíamos aquí, pero también reflejadas como víctimas. Entonces, lo primero, que además es lo primero que vemos en las televisiones, en lo que más nos fijamos en los diarios, tengamos en cuenta que las imágenes transmiten mucho y probablemente sea con lo que más se quede el público, mucho más incluso que los textos, que no siempre se profundiza en ello, ¿no?
Luego quería hablar de los datos y de cómo tratamos los datos. Lo incluís también en el manual y lo decía Bernardita, yo creo que es muy importante lo que se llama desdoblar los datos. Y os pongo un ejemplo que a mí me pareció muy significativo por lo que ocultaba, ¿no? Por lo que se pudo ver, por lo que pudimos ver una vez que lo abrimos. Esto es una encuesta del Ministerio de Sanidad que habla del consumo de sustancias en España en 12 meses. Hicimos el gráfico y, bueno, lo que viene a contar es a los españoles y a las españolas en general, a la población española, nos gusta el alcohol, somos más o menos fumadores, casi la mitad de la población, un poquito menos, y luego salen el resto. Si haces el ejercicio de desdoblarlo, que es el gráfico que tenéis a la derecha, y veis a hombres y a mujeres, se ve en el caso de las mujeres, lo tercero que aparece son los hipnosedantes con receta. ¿Esto qué es? Estos son las cuidadoras. Es decir, las mujeres que tienen que tomar hipnosedantes para dormir. Normalmente las mujeres son más cuidadoras que los hombres, normalmente usan más estas sustancias que los hombres. Y el siguiente era el de los analgésicos opioides, que si conocéis el trabajo, por ejemplo, de las empleadas de hogar o de las llamadas camareras de piso, que aquí en España se llaman las Kellys, pues veréis que también son trabajos en los que normalmente están las mujeres, que son trabajos muy manuales y normalmente muy mal pagados, y lo que nos enseña un gráfico y otro son dos cosas distintas. Y esto está muy bien hacerlo, en este caso, está muy bien hacerlo cuando hablamos de paro, está muy bien hacerlo cuando hablamos de la universidad, del absentismo escolar, porque siempre te va a salir una información diferente, te van a salir muchos más matices si tú lo distribuyes por hombres y mujeres, porque es como lo del el pollo y el medio pollo, ¿no? El hecho de que haya dos personas y un pollo no significa que cada una se haya comido la mitad. Y ya por último, hablo de estereotipos, ahondando un poco en lo que decía Bernardita, que tiene que ver, bueno, las mujeres sobre todo aparecen en las informaciones como víctimas y tratadas como víctimas también tenemos en general muchos vicios y muchos errores que hay que cuidar. A mí son algunas de las cuestiones que más me preocupan porque desgraciadamente, y yo creo que va a seguir siendo así mucho tiempo, ese 51% de mujeres que aparecen como protagonistas de crímenes y de violencia va a seguir estando, porque la violencia machista, la violencia de género, como se llama aquí en España, es una realidad. En España hace mucho tiempo que tenemos, digamos, creo que un tratamiento más o menos bien desarrollado, porque nuestra ley es de 2003 y digamos que el periodismo en general se ha puesto las pilas y hay mucha prensa especializada, hay gente que lo hace muy bien, también sigue habiendo grandes errores, pero hay una cuestión en la que solemos equivocarnos, yo creo, también como sociedad, que es en tener las imágenes estereotipadas de cómo es una víctima, ¿no? Yo os he traído, os cuento una anécdota y luego os leo un parrafito muy rápido y ya con esto termino. Yo hace poco, una de las historias que más he seguido es la de Iciar Prats, que es una mujer a la que su marido mató a las dos hijas menores de 2 y 6 años, mientras estaban con él. Y lo terrible de este caso, que ahora mismo está en desarrollo y acabará en los juzgados, es que ella ya lo ha denunciado, es que ella había presentado denuncias varias veces, había denunciado en la policía, ante la jueza que llevaba su caso y en distintas instancias en el Centro de la Mujer, que él había amenazado con atentar contra las hijas. Pero una de las cuestiones que no se entendió bien es que ella es una mujer muy entera cuando habla. Entonces no se correspondía con la imagen que tenemos de una víctima. Entonces no resultaba especialmente creíble en algunos casos, y eso es muy duro. Y este libro, creedme, A False Report en inglés, es la investigación de dos periodistas, Christian Miller y Ken Armstrong, que lo que hacen es hacer un seguimiento de un violador en serie y de cómo fueron tratadas las víctimas. No sé si lo conocéis, porque además del libro está también la serie en Netflix. A mí me parece que es una cosa excepcional y que funciona, o sea, que es maravillosa para explicar esto de lo que estamos hablando, que es que no todas las víctimas, ni mucho menos, son iguales. Os leo el parrafito rápido. Aquello no inquietaba a Galbraith. Sabía que el universo de mujeres violadas era idéntico al universo de mujeres en general. Podían ser madres, adolescentes o prostitutas, vivir en mansiones o albergues para indigentes, ser vagabundas o tener esquizofrenia, ser negras, blancas o asiáticas, estar borrachas e inconscientes o completamente sobrias. Y podían reaccionar de 1000 formas distintas ante el mismo delito. Ponerse histéricas o abstraerse, contárselo a una amiga o guardar el secreto, llamar a la policía de inmediato o esperar semanas, meses o incluso años. Yo creo que esto para el trabajo que hacemos está muy bien, porque muchas veces a las mujeres se las pone en duda precisamente por la actitud, por cómo acudieron a la policía, por si tardaron más o menos, por cómo iban vestidas, por si iban o no iban borrachas, es decir, y parte del asunto ahí, aparte de una cuestión social, tiene que ver también con el imaginario, con los estereotipos que tenemos, incluso quienes escribimos sobre estos temas. Y creo que está bien
ponerlo encima de la mesa. Así que, a modo de resumen, yo lo que traigo aquí es mi convencimiento de que el periodismo con perspectiva de género es un mejor periodismo, porque ofrece una imagen real de la sociedad, porque incluye a más de la mitad de la población. Las mujeres no son una minoría, las mujeres no son un colectivo, las mujeres somos más de la mitad, de hecho, el 51-52% según los datos que se cojan. Intentar sacar a las mujeres del victimario, es decir, no escribir solo sobre esto, aunque efectivamente hay que seguir escribiendo, desgraciadamente, denunciando todos estos temas. Y por último, una especie de resumen de todo sería: no se trata de hacer más historias de mujeres, sino de incluir a más mujeres en las historias. Y yo con esto ya me despido. Muchas gracias, Pilar. Por favor, ahí tienes que levantar tu presentación, dejar de compartirla. Ahora mismo. Ahí está, perfecto. Conocer cómo ha sido la experiencia de la corresponsabilidad de género en el diario El País. La primera pregunta es más bien general y busca entender cómo se relaciona con las otras áreas del país y cómo logra influir en la toma de decisiones de estas secciones. Pues como decía al principio, yo estoy adscrita a una sección específica, estoy dentro de la sección de sociedad y de alguna forma, bueno, también sobrevuelo. O sea, yo sobre todo hago las informaciones que a mí me corresponden, pero al mismo tiempo sí es cierto que hay un debate abierto con otras secciones que vienen a hacerme consultas, que hablamos, pero yo me di cuenta muy desde el principio que es una cuestión de estructura. En realidad es más importante, por ejemplo, para subir ese 9% de expertas, el hecho de que se genere debate y de que la responsable de opinión sea una mujer, influye más que mi sola presencia en el hecho de que ahora haya muchas más columnistas en el país de las que ha habido nunca. También, además, tenemos una directora, tenemos a mujeres en puestos de responsabilidad en otras áreas, y básicamente es eso, es un trabajo de equipo. O sea, a mí de alguna forma me pueden hacer consultas y me las hacen desde todas las áreas. Cuando tienen dudas, pues con imágenes como las que hemos mostrado, cuando a lo mejor hace un tiempo me preguntaba un compañero de cultura qué pasa cuando quieres mostrar la presencia de españoles en los Oscars, pero sobre todo hay actores españoles o directores españoles que han ido y mujeres no. ¿Cómo lo recogemos para que se vea que hemos intentado acceder a esas mujeres? Al final decidieron por hacerlo dentro de las preguntas que hacían. O, bueno, debates que surgen todos los días en ese sentido. Oye, y otra pregunta que surge también es respecto de los sistemas de medición. De hecho, se pregunta en forma bien específica si hay algún tipo de KPI que se utilice, sobre todo para ir fijando metas en el futuro. Pues ahora mismo estamos en la fase previa, que es que estamos preparando la inclusión en el libro de estilo de algunas claves, porque, por ejemplo, en el caso de la violencia machista, como os decía, si hay un largo recorrido y en el periódico hay un trabajo, no el que yo hice, sino viene de compañeras de muy atrás, de 10, 15 años, y ahí yo creo que más o menos sí lo hacemos como se tiene que hacer, el debate está muy hecho, pero por ejemplo en la inclusión de expertas, que es una de las cuestiones que queremos hacer, primero tenemos que ponerlo, digamos, como meta y luego ya se podrá medir. Igual que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de la imagen y demás. Ahora estamos en la fase previa, la fase de vamos a incluirlo dentro del libro de estilo. Okay. Una pregunta que también hace Patricia Silva, ella fue presidenta de la asociación, dice, ¿qué es primero a tu juicio? El luchar por incrementar la presencia de las mujeres en las empresas, los directorios, los cargos ejecutivos, incluso cargos políticos, o buscar una presencia más destacada de las mujeres en los medios de comunicación, porque claramente aquí son como vasos comunicantes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Claro, yo creo que es exactamente eso, que son vasos comunicantes. Aquí lo que pasó, por ejemplo, después del 8 de marzo de 2018, que os decía que fue un boom, fue que de repente hubo la academia, los académicos se dieron cuenta de que era impensable tener debates en los que solo hubiera hombres, ¿no? Y entonces lanzaron una campaña que se llamaba No sin mujeres, y empezaron a recoger firmas. Y yo me acuerdo que hablé con algunos de ellos que eran destacados economistas y me explicaban eso, esto es impensable, no puede ser que las mujeres no participen. Y yo le pregunté a uno de ellos, ¿por qué hoy es impensable y hace un año no? Porque la realidad es, o sea, quiero decir, ocurría exactamente igual, los paneles exclusivos de hombres. Entonces, ¿qué ha pasado? Que de alguna forma socialmente ha calado tanto que ahora es impensable que eso ocurra. También es impensable, por ejemplo, que haya un gobierno donde no haya paridad de hombres y mujeres.
¿no? Bueno, por lo menos con el gobierno actual sí, yo no sé si otros partidos lo tendrían tan claro, pero ya no podríamos volver a tener un gabinete como los de los primeros años de la democracia, que eran todos los señores con corbata de los que se hablaba, ¿no? Entonces, de alguna forma va de la mano. O sea, empieza a chirriar de forma clamorosa que no haya más mujeres en los gobiernos, más mujeres en la toma de decisiones, más mujeres en las empresas, y al mismo tiempo en los medios pasa igual, porque el debate se ha hecho global, ¿no? Y en mi periódico por primera vez en la historia hay una directora y cada vez hay más mujeres que están ascendiendo a distintos puestos, y cuando no ocurre así, empezamos a verlo como algo extraño. O sea, lo más importante es el hecho de darse cuenta de que esto no tiene por qué ser así. Si las mujeres son la mitad de la población, tienen que tener también la mitad de los sillones, para decirlo de forma rápida. Aquí hay una pregunta de Ilsen, que yo creo que pueden responder tanto Pilar como Bernardita. Dice, hola, me llama la atención que se sugiera usar conceptos neutros como ciudadanía, en vez de aprovechar en cada oportunidad para visibilizar la presencia de las mujeres. ¿No será mejor utilizar estos espacios para explicitar la presencia de hombres y mujeres? Y es una discusión que se ha dado con bastante fuerza, si al hablar de ciudadanos y ciudadanas en vez de hablar de ciudadanía, por ejemplo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Quieres empezar tú, Bernardo? La verdad es que nosotros planteamos eso en función de la economía del lenguaje, porque los medios siempre estamos reducidos de espacio. Y en definitiva tiene más que ver con una razón práctica. En la medida, la verdad es que puede ser, no estamos en contra de una publicación que use ciudadanas y ciudadanos, pero de repente sale muy largo en algunas. Pero es verdad lo que dice la persona que pregunta, Ilse, que permite visibilizar. O sea, yo creo que esto no es taxativo, o sea, yo creo que es de acuerdo al criterio, a la opinión, no es una recomendación impositiva. No sé, Pilar. No, yo estoy de acuerdo. En el país también hemos hecho la reflexión para incluir términos como ciudadanía o como infancia o como otras cuestiones, que lo que hacen es incluir tanto a niños como a niñas, a ciudadanos como a ciudadanas. Pero eso no quita que haya veces en los que se pueda usar. La cuestión, como decía Bernadita, es que efectivamente en un titular no te cabría jamás ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Aquí viene una pregunta para Pilar de Virginia. Dice, pregunta si es que tú tienes alguna rutina de reporteo en el diario El País para incorporar en las fuentes o vocerías a más mujeres. ¿Perdón? Pregunta si es que tú tienes algún tipo de rutina del ejercicio, puede ser de reporteo o me imagino en una búsqueda de selección de fuentes para contribuir a que se incorporen más vocerías femeninas dentro del diario El País. ¿Te refieres dentro de las informaciones o en opinión? Yo creo que se refiere a ambos géneros, sí. Vale, en el caso de las informaciones, las que yo escribo, desde luego yo ya lo tengo incorporado y además en los temas que yo suelo tratar es mucho más fácil encontrar fuentes mujeres que hombres y hay muchos compañeros y muchas compañeras que ya lo tienen de alguna forma interiorizado, intentar ese balanceo y bueno, yo creo que estamos tendiendo a eso. Y en el caso de opinión, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Hay una directora de opinión que lo que está haciendo es que cada vez se amplíe más el abanico de mujeres que opinan y que intervienen como expertas en nuestras páginas más nobles, en esa sección. Después Yolanda Pizarro pregunta si dentro de los sesgos y estereotipos se aprecia mayor discriminación en el trato mediático con las mujeres migrantes. Absolutamente. Es una doble discriminación, de hecho. Sí. Sí, porque suelen ser mujeres, por un lado, migrantes, en algunos casos son mujeres pobres, además, o sea, claro que existe. Aquí en España hay distintos colectivos que son de mujeres migrantes que además están, por ejemplo, reivindicando mejores condiciones en los trabajos de cuidados, estos de los que hablábamos antes, ¿no? Son cuidadoras, son las camareras de piso, son las empleadas del hogar, y yo creo que sí, que efectivamente ahí se cruzan varios caminos, ¿no? Pues Ignacia Barros pregunta, dice, otro aspecto que hay que considerar en el periodismo con perspectiva de género es el reporteo y el tipo de preguntas que se realiza. Porque se puede tener temas y fuentes, pero la forma de preguntar o de formular ciertas ideas también pueden tener perspectiva de género.
¿Cómo se trabaja esto en España y especialmente en el diario El País? Pues os pongo un ejemplo que tiene que ver con una cosa que contaba Bernardita, de no preguntar, por ejemplo, que a las mujeres siempre se les pregunta sobre las mujeres políticas o las mujeres en cualquier entrevista, digamos, de una profesional, siempre se les pregunta por cómo compatibiliza el trabajo y la casa, ¿no? Cómo compatibiliza el tener 4 hijos con ser ministra, ¿no? Que nos sigue llamando todavía mucho la atención que una señora con 4 hijos sea ministra y un señor con 4 hijos que es ministro, a nadie le llama la atención. Pero cuando nos planteamos que esa pregunta a lo mejor se podría eliminar, le dimos una vuelta, dijimos, es que en realidad si tú eliminas esa pregunta, lo que estás haciendo es invisibilizar un trabajo ya de por sí muy invisible, que es el trabajo del cuidado, que normalmente recae sobre las mujeres. Así que optamos por hacerlo al revés, por decir, se lo preguntamos a ellos, así se lo preguntamos a ellas y se lo preguntamos a ellos también. Luego, en los temas que tienen que ver con violencia machista, desde luego, la forma de preguntar, la forma de abordar y la forma de tratar a las mujeres es totalmente distinta a una entrevista normal. Quiero decir, hay que tener en cuenta cuando se está tratando con mujeres que han sido maltratadas, que no es un político, que no es una persona que esté acostumbrada, y ahí lo que tendemos a hacer son cuestionarios mucho más cuidados, tendemos a cuidar a la persona, a intentar no hacer preguntas que puedan revictimizar, como decía antes Bernadita, y ahí hay un trabajo también más específico. También se pregunta qué ocurre con personas de minorías sexuales y mujeres transgénero. ¿Hay una preocupación especial en el medio o qué es lo que tú visualizas en España, específicamente en el país? Bueno, ahora mismo lo que hay es un debate muy grande dentro del feminismo sobre las mujeres transgénero, un debate que además no está resuelto y que de alguna forma habrá que ver qué pasa con él, ¿no? Porque estaba justo antes de este último 8 de marzo, estaba todo ese debate explosionando, por lo menos dentro de España, no sé si en otros países también, ahí ya me perdí un poco, porque luego llegó el coronavirus y ya nos olvidamos de todo lo demás. Y bueno, lo cierto es que sí tenemos reflexiones sobre ello. Hacemos quizá menos temas de los que deberíamos sobre estas cuestiones, pero sí tenemos reflexiones que tienen que ver con el lenguaje, con cómo llamamos, cómo tratamos a las personas transgénero, que es como se quieren ser tratadas, y son algunos de los aspectos que además también vamos a incluir en la renovación que estamos haciendo del libro de estilo. Dentro de las personas que se han conectado en este lanzamiento, hay muchas mujeres específicamente que pertenecen a asociaciones que promueven la participación de las mujeres en el ámbito público y también en alta dirección. ¿Qué reflexión haces tú desde un medio de comunicación frente a las potenciales fuentes de información que podrían ser estas mujeres? Pues que lo hagan, que se conviertan en fuentes, que no tengan miedo. O sea, que dentro de sus organizaciones intenten que se promueva más la participación de las mujeres y que intenten saltarse los propios sesgos de los que hablábamos antes, ese síndrome que se llama del impostor, que yo llamo de la impostora porque suele ser más femenino que masculino, y que es muy interesante y es muy enriquecedor que haya más mujeres dentro del debate. Con lo cual, primero, a ellas mismas que pierdan el miedo y que dentro de sus organizaciones fomenten que haya más mujeres con voz. Bueno, y la última quería pregunta... preguntarle, perdón, ¿sí? Carola, Dale. Quería preguntarle a Pilar, ¿qué es lo que pasa en el resto de los medios en España? En el tratamiento de temas. Sí. Vale, pues digamos, la parte buena, como ya os decía, es que todo lo que tiene que ver con violencia machista, con violencia de género, hace muchos años que se trabaja desde los medios, bajo mi punto de vista en general bastante bien. Todavía hay grandes patas, o sea, hay veces que nos equivocamos, pero digamos hay mucho manual, mucho trabajo en el que fijarse. Hay muchas profesionales, digo muchas porque la mayoría son periodistas mujeres, aunque también hay algún ejemplo de hombres, de periodistas, de algún compañero que lo hace muy bien, o sea, de larga trayectoria en las que nos podemos fijar. Luego hay otros medios que han optado por figuras parecidas a la corresponsalía de género. Están la agencia EFE, tiene una zona específica que se llama Feminista, Televisión Española tiene una editora de igualdad, Radio Nacional tiene una editora de igualdad, el periódico El Diario tiene una redactora jefa de género, y de alguna forma se está expandiendo este tipo de figura. También desde las universidades se está abriendo debate. Pues, por ejemplo, hablábamos antes de las víctimas de violencia sexual, que digamos es una cosa un poquito más específica.
que la violencia machista, y ya hay algunos materiales con los que se está trabajando con esas mujeres y también con los medios para ver cómo se aborda, cómo se trata y cómo se hace de una forma mucho más, digamos, bueno, un trabajo más ético, ¿no? O sea que sí, el debate está ahí encima de la mesa. Ya estaba antes de este punto de inflexión que yo os decía de marzo de 2018 y sigue estando muy potente ahora después. Aquí tengo una pregunta de Marcela Burleme, ella es directora de prensa de Televisión Nacional de Chile, TVN. Dice, ¿cuán difícil fue incorporar a los periodistas más antiguos en esta perspectiva de género? ¿Y cómo lo trabajaron allá? Lo pregunto porque en el medio que dirijo eso ha sido muy complejo, pese a que en este año y medio que llevo lo estoy incorporando, pero me he encontrado con bastante resistencia. Bueno, en realidad lo que decía al principio de que esto es estructural tiene que ver también con eso. Es decir, tú no puedes poner a una persona remando a contracorriente, tiene que ser algo que parta de muchos sitios. Entonces es verdad que hay periodistas que por la forma de hacer, digamos, lo hacían de otra manera o pueden tener más resistencia, pero al mismo tiempo están en un contexto social en el que esto ya es un imperativo, en el que chirría muchísimo cuando no aparecen las suficientes mujeres hablando en las informaciones, en el que te lo van a fear en redes sociales, en el que tienes además compañeras y jefas que te están mostrando otra forma de hacerlo, y eso ayuda bastante. Y yo recuerdo que en su momento estuve en el New York Times, hice una visita a Jessica Bennett y a su equipo, y en el equipo tiene bueno, ya no sé si la tiene, porque de esto hace un par de años, Francesca Donner, que decía, los buenos periodistas, hombres y mujeres, se han dado cuenta de que esto es importante y hay que subirse al carro. El que no el que no lo vea, probablemente ya está perdido para esto, ¿no? O sea, no perdamos el tiempo con el que no lo vea, vámonos a los que están en ello, que probablemente son mayoría también. Hay una pregunta de Fabiana Rodríguez Pastene, dice, ¿qué opinan sobre la orientación de las notas sobre violencia de género? ¿No debieran estas solo revictimizar, sino también educar y entregar información relevante para detectar, denunciar y pedir ayuda? A su juicio en Chile, además de caer frecuentemente en la victimización secundaria, los medios rara vez entregan orientación. ¿Pilar? Aquí no soy una gran conocedora de cómo es la cobertura en Chile de estos temas. Sí No, creo pero en que España, ella ya lo está tratando, me imagino, de hacer el paralelo con España. Bueno, en España, como os digo, ahora mismo hay un Ministerio de Igualdad, hay una dirección específica para violencia de género. Y digamos que es un tema que aquí nos lo tomamos muy en serio. Porque hace nada pasamos de las 1000 mujeres asesinadas por pareja o expareja, que digamos es el germen clásico de la violencia machista, aunque está mucho más extendida dentro de la pareja o de la expareja. Entonces, en la medida de lo posible, hay que intentar cuidar a esa víctima, cuidar su imagen, cuidar su figura, y contextualizar con especialistas. Esto es muy importante, porque no estamos hablando de un suceso puntual. La violencia machista no es un suceso, no es una cosa que ocurre de forma, ¿sabes? Igual que sales a la calle y te roban, sales a la calle y tu marido te pega una paliza. Es decir, hay que tener en cuenta a voces expertas hablando que nos digan qué es lo que ha ocurrido, de dónde viene, cuál es el círculo de la violencia, qué ocurre con todo eso, qué datos hay, quiénes pueden ayudar. O sea, creo que sí, que en realidad hay que tratarlo con muchísimo cuidado y muchísima atención, porque son informaciones a las mujeres, en fin, a muchas de ellas le va la vida en ello, ¿no? Ok, y ya van quedando algunas preguntas todavía. ¿Dónde han encontrado las principales resistencias al instalar, el tema de la perspectiva de género en las salas de redacción? Probablemente hay una de las cosas más complicadas y de las que tenemos que seguir trabajando mucho es el tema de la inclusión de expertas. Por este doble juego que os decía, por un lado es cierto que no están en la cabeza de las portavocías, no son las primeras que te van a poner en los gabinetes de prensa cuando quieras hablar con ellas. Luego, además, nos cuesta más trabajo. Entonces, el hecho de intentar hacer un balanceo de que haya voces de hombres y de mujeres hablando como especialistas en las informaciones es complicado. Luego, a veces desdoblar los datos tampoco es fácil, porque no siempre las administraciones lo hacen, porque puede suponer
un esfuerzo doble o triple y eso en los ritmos que solemos manejar en los medios a veces es inviable. Sí, yo creo que como grandes líneas serían quizá esas dos, ¿no? Que no es siempre fácil incluir más voces de mujeres, aunque te lo plantees como objetivo, y que no es siempre fácil desdoblar los datos porque la base donde están esos datos no siempre aparecen así. Y por último, bueno, estamos viviendo en el mundo una situación sumamente compleja a raíz de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus o COVID-19. ¿Qué vislumbras tú o qué problemas surgirán a raíz de la pandemia en el tratamiento de información con perspectiva de género? ¿Has detectado algunas áreas específicas donde se podrían presentar nuevos desafíos en ese ámbito a raíz de la pandemia? Yo creo que cuando ocurren cosas así, bueno, cuando ocurren cosas así, esto no ha ocurrido nunca, pero quiero decir, uno de los riesgos es dejarla de lado. Es decir, cuando estás enfrentándote a una pandemia, te concentras en las informaciones que tienen que ver con la pandemia y muchas veces se te olvida todo esto del desdoble de datos, de que en este caso ha pasado, de hecho, ¿no? Porque el Ministerio de Sanidad no ofrecía los datos desdoblados. Eso creo que es un riesgo y hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajarlo y hay que intentar que las administraciones y las organizaciones ofrezcan esos datos. Y luego van a pasar varias cosas en las que hay que estar muy pendientes como periodistas, que es que yo creo que la crisis que nos viene después, sobre todo económica y sociolaboral, va a afectar de una forma más poderosa a las mujeres. Yo creo que son el eslabón más débil en esto. Creo también que la labor de cuidados, y esto se ha visto muchísimo, ha vuelto a recaer sobre las mujeres, es decir, en los confinamientos son sobre todo ellas. Hace poco salió un reportaje de Nature donde decían que habían visto los reportes de investigadores e investigadoras durante la pandemia y ellos habían publicado mucho más. Entonces, desde ese aspecto, que digamos es el más elevado, la investigación y tal, afecta. Si te vas también al tema de los cuidados, las mujeres están ahí, a los trabajos más precarios y los que más se están perdiendo probablemente también. O sea, yo creo que más que en la forma de trabajar, que lo que hay que hacer es que no se nos olvide, es decir, ahora que trabajamos con prisa y tenemos un desafío informativo, que no se nos olvide tener ese desdoble de datos, tener cuidado con las imágenes, ver cómo puede afectar a las mujeres y hacernos preguntas. El gran desafío será tener la vista puesta en cómo esto va a afectar de una forma particularmente grave a las mujeres, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pilar, por esta interesante conversación. Y ahora le vamos a dejar a Bernardita para que podamos hacer la última parte de nuestro lanzamiento. Bueno, yo le doy paso a Marilí porque con Marilí hemos estado trabajando en armar para realizar un trabajo conjunto. Así que la dejo a ella para que lo anuncie. Está con el micrófono apagado, Marilí, tienes que prenderlo. Ahí estamos. Muchas gracias, Bernardita, muchas gracias, Carolina, por la invitación y sobre todo a Pilar por su exposición y los puntos que ha puesto en la mesa. La Asociación Nacional de Mujeres Periodistas ya hizo este primer paso de tener este manual disponible, pero ahora creemos que es el paso de llevar esto a una discusión en las salas de redacción, que es lo que finalmente va a lograr que lleguemos a algunos avances. En el caso de Chile estamos probablemente bastante más atrasados que lo que nos cuenta Pilar. Así que lo que queremos proponerles hoy día y contarles es que la Asociación Nacional de Mujeres y la Federación de Medios está trabajando para lanzar en julio una mesa de trabajo mensual donde vamos a reunirnos para ir desglosando aquellos temas que salieron en el manual de género y llevarlos a las salas de redacción. En esta mesa va a haber una serie de personas permanentes, entre ellas, por supuesto, la Bernardita presidiéndola, Carolina Mardón y Carolina Jiménez, que se van a alternar, Marcela Busleme, que está aquí escuchándonos y que es la directora de prensa de Televisión Nacional, Teresita Espinosa, que es la subdirectora del Diario Financiero, y se nos están sumando otras personas, y la idea es además invitar a cada una de estas reuniones a un grupo de personas rotativas, que vengan desde diferentes medios, de diferentes regiones, y cada mes discutir en profundidad un tema para llevarnos de alguna manera a ser enviados especiales a las salas de redacción. Así que bueno, los dejamos invitados, les iremos contando qué discusiones nuevas van saliendo, en cuáles creemos que tenemos que profundizar, y muchas gracias al fondo por el impulso, Bernardita, porque es un tema clave, creemos, para el resto del año. Muchas gracias, Marily. Carola.
O sea, yo no me queda más que despedirme nuevamente y agradecer a todo el mundo, a todos los que han participado, a Pilar y Alberto, que no lo mencionamos, que está ahí en la pantalla en negro, pero que sin él no podríamos armar estas transmisiones, así que le agradecemos notablemente. Y queremos, así como incorporamos a Alberto, que ojalá haya cada vez más hombres, porque nosotros pensamos como asociación que esto es un trabajo importante, que tenemos que visibilizar a las mujeres, pero también es importante incorporar a los hombres, porque somos prácticamente, como dijo la Pilar, mitad y mitad. Así que muchas gracias y les comentaremos próximamente las cosas en las que estamos trabajando. Carola. Sí, muchas gracias a todos y les recuerdo que el manual de género y luego la grabación de este seminario online van a quedar disponibles en el sitio web de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas de Chile. Así que muchas gracias, muy buenos días y muy buenas tardes ahí en España.